Antes que nada me gustaría darle felicidades por el Día de la Familia, Amor y Fidelidad que se festeja hoy en Rusia. Es el festejo relativamente oficial, ¿no? Nuevo para nosotros, pero la historia bastante, bueno, en los años remotos, la historia de dos enamorados, Pedro y Febronia, son santos rusos que vivieron en Muro eh, en el siglo XIII. Eso también vamos a ver en la clase, la historia maravillosa, muy interesante y feliz eh, sobre estos dos santos. Eh, en la vejez, los cónyuges tomaron los hábitos y se fueron a vivir a diferentes monasterios y ahí rezaban que la muerte les llegara el mismo día. Y así ocurrió, y aunque el testamento, ustedes saben que habían pedido que los enterraran en el mismo ataúd, la tradición cristiana ortodoxa no permite hacer normalmente eso, ¿no? Y fue una cosa increíble, fue una cosa milagrosa. Cuando los enterraron, al día siguiente los encontraron juntos. Y así pasaron varias veces y en el lugar de su sepultura común, por esa razón, ahora construyeron la iglesia por esta milagrosa historia. Y esta milagrosa historia tomaron como la base para consolidar un poco también todo lo que son valores, tradiciones de Rusia. También ustedes saben que festejamos el 8 de marzo, que es el día quizás más el Día de la Mujer, que está más relacionado con el aspecto más de la revolución, de la independencia de la mujer. Y este festejo es muy lindo, porque se trata también de la unidad de la familia, y no es de extrañar, que quizás es lo más importante, hay que destacar que en el siglo XXI nosotros tenemos esta fiesta ortodoxa que conmemora esta historia de estos dos santos, ¿no? Y más allá de la vida como tal, haya sido reconocida por todas las confesiones, ¿no?, tradicionales de Rusia. Ustedes saben que Rusia es un país multinacional y se festeja hoy en toda Rusia ese día hermoso. Bien, acá sí, bueno, Baña les mostró una foto, bueno, también ese día el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, otorga medallas bueno, a las familias que tienen numerosas, que tienen más de 7, 8 hijos. También entrega las medallas a las familias que tienen su unión de matrimonio más de 25 años. Por toda Rusia hay un festejo muy grande con festivales, conciertos musicales, muy lindo. Festejo que se realiza ese día. Bien, acá está presente con nosotros Paula Rodríguez Almaraz. Hace poquito muchos de ustedes estuvieron presentes en la charla que ella dio sobre la vida en Rusia, sobre la enseñanza también superior de Rusia, cómo vivir en Rusia. Y hoy seguimos con la segunda parte de la charla y nos gustaría hablar de lo que de las culturas y los choques del choque pusimos entre comillas. Se trata en realidad choque que más quizás sugiere confrontación, y por eso se trata obviamente del encuentro de las culturas. Es de lo que vamos a hablar, especialmente en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, y vemos que en estos tiempos complicados justo el factor cultural
nos ayude mucho a acercarnos. Yo celebro que nos encontremos aquí para dialogar sobre este tema. Paulita preparó muy interesante presentación. Esta charla va a ser más de carácter quizás un poco más académico, un poco de teoría. Bueno, también quisiera destacar que, bueno, que la cultura en el sentido, por ejemplo, de Oswald Spengler es el progreso, y creo que es el bastante fértil territorio cultural de nuestros ambos países, que también explica el progreso que han tenido estos países durante décadas. Y la cultura es siempre lo que une, lo que destaca las civilizaciones, como decía Toynbee, y es un faro en la vida de los países y en las aguas turbulentas. Realmente ilumina, ¿no? Y guía a nosotros. Y por algo también hay que destacar que dos países tienen larga historia de relaciones bilaterales, casi ya 140 años, ¿no? Y es increíble. Y ha crecido mucho el interés y las oportunidades para soldar estos vínculos. Y para ello es una buena ocasión para que nos conozcamos quizás mejor, que nos acerquemos, ¿no? En estos tiempos. Y nuestra invitada de hoy, Paulita, nos ayudará con ello. Paulita, sos muy, muy bienvenida. Ahora voy a... Buenas noches. Yo soy Paula Ruiz de Samaraz, o Paula Petrenko, porque también utilizo más mi apellido de casada, pero hoy es sobre de culturas. La aproximación que le voy a dar a mi charla está más relacionado con lo que estudié en la universidad, que estudié una maestría en desarrollo de negocios internacionales. Me podrán preguntar, ¿pero qué tiene que ver esto? Y es que cada vez en el mundo de los negocios existe un mayor interés en entender la cultura del otro para poder desarrollarlos de manera más efectiva, no solamente a nivel de management, sino también a nivel de negociaciones. Y siempre me interesa mucho darle un sentido práctico a mis charlas. Y yo creo que voy a manejar más que nada con ciertos autores que hicieron enfoque en lo que sería cross-cultural management o management intercultural, porque justamente al intentar medir y comparar diferentes culturas a nivel de organización, una manera de realizar negocios, eso también lo hace bastante práctico a la vida cotidiana, porque de una manera también refleja los valores y la forma en que se desarrollan las relaciones entre las personas. Así que ahora voy a compartir mi pantalla. A ver. Así que voy a empezar a hablar sobre diferencias y similitudes entre argentinos y rusos. Voy a empezar explicando un poquito qué es la cultura. Después me voy a manejar mucho con un autor que utilicé en la tesis, que es un holandés llamado Gert Hofstede, y a través de la forma en el que del marco conceptual que él da, cuáles serían las similitudes y las diferencias entre argentinos y rusos. Voy a hablar un poquitito sobre otros autores y por último voy a cerrar en relación a la necesidad de tender puentes entre ambas culturas. ¿Por qué es importante? Y bueno, voy a empezar de una manera horrible, que es
utilizando el diccionario, la Real Academia, pero bueno, se puede decir de manera, según la definición de la Real Academia, la cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, en un grupo social. A mí, sinceramente, me gustó muchísimo cuando estaba haciendo la investigación, que en el caso del trabajo de investigación que hice, versaba sobre cómo la cultura impactaba en las negociaciones a la hora de hacer negocios, y puse el caso argentino entre argentinos y rusos. Y a mí me gustó mucho esta comparación que hizo Hofstede en relación a la cultura. Hofstede decía que la cultura lo comparaba con un sistema operativo. Decía que cada persona tiene un sistema operativo que está dividido en 3 diferentes aspectos. Él lo muestra como si fuese una pirámide en cuya base está la naturaleza humana. Luego, en el medio estaría la cultura, que a su vez está dividida en identidad, valores, instituciones. Y por último, en la cúspide, la personalidad. A mí me gustó mucho esta comparación que hizo Hofstede, porque muchas veces me ha pasado que cuando intento explicarle a alguien que viene de una cultura muy diferente a la mía, y me pasa mucho en Rusia eso, y a veces es un poco complicado hacerle entender a la persona que son formas de pensar completamente diferentes, y le digo, dice llanamente, vos pensás que vos y yo tenemos un software completamente distinto. En el caso de Hofstede, que él hizo un estudio muy grande, él tenía acceso, digamos, a IBM, a la organización, y realizó encuestas y un trabajo de investigación con todas las actividades que tiene IBM en el mundo. Y a partir de los resultados hizo identificó 6 dimensiones que son aspectos de la cultura que pueden ser medidos en relación a una cultura a otra, y a su vez les otorgó a cada dimensión un puntaje. Y como tenía acceso a un gran número de personas a través de todo el mundo, logró hacer un estudio bastante completo de alrededor de 100 países más o menos. Las 6 dimensiones en las cuales dividió la cultura Hofstede fueron: la primera es la distancia con el poder, la medida en que una sociedad acepta que el poder en las instituciones y organizaciones se distribuye de manera desigual. Después, colectivismo versus individualismo. El colectivismo sería el marco social, se caracteriza por un marco social estricto, donde se espera que su grupo los cuide y les deben lealtad a dicho grupo. Y el individualismo se caracterizaría por un marco social vagamente tejido, donde las personas deben cuidarse a sí mismas. Esta dimensión es medio confusa, pero feminidad versus masculinidad, Hofstede lo identificaba, digamos, los rasgos femeninos como el cuidado del otro y el bienestar, y en relación a la masculinidad los asociaba con un mayor nivel de asertividad como valores dominantes. Estas escuelas decidieron utilizar otros nombres, pero también se lo conocen por ahí como actividad, bajo o alto grado de asertividad, por ejemplo. Evasión a la incertidumbre: la medida en que una sociedad se siente amenazada por situaciones inciertas y ha creado creencias e instituciones que intentan evitarlo. Esto es muy... sociedades que tienen una evasión grande a la incertidumbre, generalmente se caracterizan por tener una gran burocracia, muchísimas
una legislación muy amplia y confusa, quizás a veces hasta contradictoria. Por otra parte, tenemos orientación a largo plazo o corto plazo. En el caso del largo plazo, el fomento de virtudes orientadas a recompensas futuras, y corto plazo, virtudes relacionadas con el pasado y el presente. Y por último, sociedades indulgentes versus represivas. Las indulgentes serían permitir la gratificación relacionada con el disfrute de la vida, versus la gratificación debe ser frenada y regulada por estrictas normas sociales. Bueno, estos serían como dieron los puntajes de Argentina y de Rusia. Yo no puse a qué país representaba cada uno, pero podemos observar solamente viendo el gráfico que en algunas cosas los puntajes no son muy diversos, y en otros hay una gran diferencia. Por ejemplo, en distancia del poder hay un país que tiene muchísima mayor distancia del poder, la orientación a largo plazo, el nivel de indulgencia son muy diferentes entre estos países. Similitudes. Bueno, voy a decir, el azul sería Argentina y el violeta es Rusia. Así que podemos ver que en Rusia hay una mayor distancia con el poder. El nivel del individualismo es un poquito menor en Rusia. Argentina es una sociedad un poco más asertiva. Ambos países tienen evasión a la incertidumbre. Rusia tiene una orientación, la sociedad tiene una mayor orientación a largo plazo, y al mismo tiempo Argentina es una sociedad mucho más indulgente. Y ahora voy a mencionar un poquito más sobre cada una de estas similitudes y diferencias. Bueno, como ya dije, en el caso de una similitud podemos ver el colectivismo versus individualismo. Aunque el puntaje es similar, hay que destacar que igualmente se puede decir que Rusia es una sociedad mucho más colectivista. Esto uno lo puede ya, digamos, a notar en el día a día e incluso en el idioma. Si uno se pone a pensar que en ruso no se dice mi nombre es Paula, sino dicen a mí me llaman Paula. Esto tiene que ver, se remonta desde una época mucho anterior al comunismo. Algunos autores hablan de que nació con la aldea rusa cuando creaban el ISBA, y la gente se reunía a construir las casas en comunidad y juntos. En cambio, la Argentina tiene levemente es una sociedad más individualista, e igualmente en relación con otros países de América Latina es uno de los que en este puntaje dio un ranking, digamos, mayor de individualismo, un mayor puntaje en lo que sería el individualismo, así que comparativamente, inclusive con otros países de América Latina, se podría considerar, según Hofstede, como más individualista. En relación a la feminidad versus masculinidad, o sea, si digamos, que es más, si es una sociedad más asertiva, o sea, más masculina, como Hofstede acuñó este término para referirse más que nada a la asertividad, o si la sociedad está más orientada al cuidado del otro. Bueno, en este caso, como vimos, ambos países dieron un puntaje parecido. En el caso de Argentina, 56, y en el caso de Rusia, 36. Igualmente, esto se puede llegar a entender en que esta pequeña diferencia, en que existe una tendencia en Rusia a que las personas suelen ser más modestas en relación a sus logros personales, no suelen jactarse demasiado.
De hecho, los rusos no suelen hablar mucho de sí mismos, por lo cual un consejo que le puedo llegar a dar, que resulta muy útil, es al menos cuando uno conoce a una persona por primera vez, intentar evitar las preguntas que sean muy personales. Por otra parte, en el caso de la Argentina, el puntaje fue un poco más alto y se podría decir que hay una mayor fuerte, digamos, hay una mayor orientación, digamos, como atenderse como objetivo los logros y la asertividad. En este sentido, Hofstede señalaba que en la Argentina hay una cierta necesidad de sobresalir y también de destacar. Y por último, la última puntajes que dieron, que fueron similares, fue la evasión a la incertidumbre. En este sentido, ambas sociedades se sienten amenazadas por situaciones ambiguas. Los dos países dieron puntaje muy alto, Argentina 86 sobre 100 y Rusia 95 sobre 100. Eso se traduce, en el caso de Rusia, por ejemplo, que se ha establecido una burocracia muy compleja. Yo siempre digo como chiste que no hay que tenerle miedo al frío ruso, sino a la burocracia. Realmente es una cuestión bastante complicada, que hay que prestarle mucha atención y nunca hay que dejarse confiar. También Hofstede afirmaba que los rusos prefieren tener contexto y antecedentes, y también cuando tienen que interactuar con personas extrañas suelen parecer más formales y distantes. Esto es algo que también, cuando hice las entrevistas a empresarios tanto de Argentina como de Rusia, los argentinos solían decir que era bastante difícil la primera aproximación con sus pares rusos, y que además también tendían una por ahí excesiva formalidad, por lo menos bajo nuestros estándares. Y ahora vamos a las diferencias, los puntajes que dieron más diferentes. Quizás una de las cosas que uno de los mayores choques que uno tiene cuando está viviendo en Rusia, estudiando la carrera, es lo que Hofstede llamaba como distancia con el poder o power distance. La sociedad rusa es considerablemente más verticalista. Es un país donde quienes detentan el poder se encuentran más distantes, y además también el estatus adquirido es muy relevante. Dicho estatus debe estar acompañado por un comportamiento determinado, por lo que también se puede decir que también existe un mayor nivel de formalidad. Algo que nos pasaba mucho a los estudiantes de América Latina es que a veces nos tocaba tratar con gente que era bastante joven en la universidad y se nos escapaba tutearlos. Y algunas veces se enojaron bastante porque lo consideraban una falta de respeto, el tutear. Por más que sea una persona de la misma edad, mismo en la calle, dos personas que tienen la misma edad, siempre te van a tratar de usted si es una persona que no es conocida. En cambio, la Argentina obtuvo un puntaje bajo, estamos hablando de puntos en comparación a 93 de Rusia. En este caso, Hofstede quizás la razón que le encontró a esto fue que Argentina es un país que fue más abierto en la inmigración desde un punto de vista
histórico, lo que logró que la sociedad sea más de carácter más horizontal. La orientación a largo plazo, la sociedad rusa es más pragmática y la Argentina busca resultados más inmediatos. Eso también se notaba mucho cuando realizaba las entrevistas, que muchas veces lo que se quejaban, cuestión que se quejaban muchos rusos es que tenían la percepción de que a veces para zafar los argentinos le tiraban, hablando mal y pronto, cualquier verdura, y en cambio los rusos eran, en ese sentido, eran muchos más pragmáticos. ¿Esto es así o no es así? Y listo. Por último, en relación a la indulgencia, se podría decir que la sociedad rusa le da más importancia a las normas sociales y relega a las actividades recreativas. En cambio, la sociedad argentina muestra mayor predisposición a satisfacer los impulsos respecto a disfrutar la vida. Eso es algo que también es algo que llama mucho la atención entre argentinos y rusos, una diferencia que es muy interesante desde mi punto de vista, y es que muchas veces cuando uno le pregunta a un ruso qué le gusta de la gente de América Latina o de habla hispana en general, te van a decir, y porque ustedes saben disfrutar la vida. En cambio, algo que a mí me sorprendió, digamos, de una manera positiva, es que en general también tienen como un gran nivel de compromiso en términos generales. Por lo cual, en líneas generalmente cuando te están diciendo vamos a hacer esto es porque se va a hacer eso. Otro sociólogo que también estudió el tema de diferencias culturales, más que nada también en el ámbito de los negocios, pero que es bastante práctico en el día a día conocer estas diferencias, fue Robert Lewis. Robert Lewis dividió las sociedades en tres clases: las linear active, más frías, van más a los datos, tienen son más de mayor planificación, suelen cumplir con lo que prometen, etc. Los multi-active, que son más cálidos, emocionales, impulsivos, verborrágicos. Y por último, los reactivos, amables, suelen buscan más por ahí un balance, son más observadores, suelen escuchar. Y bueno, creó esta pirámide que, si uno la ve, acá se encontraría Argentina, que sería un país muy emocional e impulsivo, según lo retrataba Lewis, pero Rusia no está tan lejos. Y en eso yo coincido. Creo que más allá de lo que se habla de que los rusos no suelen sonreír mucho, la realidad es que una vez que uno ha podido sobrepasar la barrera de la distancia, uno empieza a conocer a la persona, se vuelven mucho más emocionales y también se pueden lograr realmente amistades muy estrechas. Y por último, Edward Hall dividía las culturas entre las que eran de alto contexto y bajo contexto. Las de alto contexto, el significado, digamos, de las palabras, del discurso, no se ve reflejado tanto en las palabras, sino en el contexto. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podría citar?
En Argentina, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el doble sentido de las palabras y ese doble sentido muchas veces está dado por el contexto. Hay un monólogo, creo que de Ginsburg, que decía: Argentina es un país tan dualista que se le dice a una mujer que es muy bella que es bárbara. Entonces, a eso también está refiriendo con el tema del contexto. En cambio, en la creación de bajo contexto se debe prestar atención simplemente al significado de las palabras en sí mismas. El contexto no es relevante. Y esa es una diferencia importante porque a veces pasa muy a menudo que cuando uno está hablando con una persona que es de otra cultura, uno da por sentado que lo que está diciendo, realmente la otra persona va a entender el mensaje. Por ejemplo, yo lo puedo decir en ruso, la otra persona lo puede decir en español, por más que sea de una cultura diferente. Pero muchas veces el mensaje no se entiende y se crean realmente un montón de malentendidos, lisa y llanamente porque una persona quizás viene de una cultura de alto contexto y la otra persona de bajo contexto, por lo cual la persona que escucha el mensaje por ahí termina comprendiendo completamente lo opuesto de lo que quiso decir la persona. Entonces, esto es muy interesante. Generalmente se dice que Rusia es una sociedad más bien de bajo contexto y Argentina de alto contexto.